Muy buenas noches. La noticia del día se produce a esta hora con la salida de 16 guerrilleros de las FARC de las cárceles El Buen Pastor y Picota en Bogotá. El gobierno dijo que estos serán los últimos indultos que se darán a los miembros de esa guerrilla, pues los siguientes serán en el marco del acuerdo de paz. Los excarcelados han sido condenados por delitos políticos como rebelión y fueron elegidos entre un grupo del que se excluyeron 4 guerrilleros presos por estar condenados por delitos no políticos. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. En libertad a los 16 primeros guerrilleros indultados por el gobierno. Presidente Santos explica en CMI alcance de acuerdo de dejación de armas. Operación al vicepresidente Vargas Lleras fue todo un éxito. Alzas hasta el 25% en alimentos se reportan centrales de abastos. Se dispara a precio del dólar. Divisa se acerca a los 3.400 pesos. Suben tarifas de Transmilenio en Bogotá. Sube 200 pesos. Gobierno lanza nuevo plan para financiar la compra de vivienda. Investigan negligencia en caso de mujer que murió en plena autopista norte. Nada ni nadie para la caída del precio del petróleo. El defensa Mario Yepes se despide del fútbol profesional. Cúcuta Deportivo se salva a última hora. No se liquidará. Primeras consecuencias laborales negativas para Kate del Castillo tras conocerse su cercanía con el Chapo Guzmán. Además, su padre le advierte que tiene que decir toda la verdad. Nos vemos al final de la misión en un flash con la historia completa. Los guerrilleros que a esta hora están saliendo de las cárceles irán a un lugar de paso. Luego 4 de ellos viajarán a La Habana y todos, según ha dicho el gobierno, podrán dedicarse a hacer labores de pedagogía sobre el proceso de paz. Joana Álvarez en las afueras de la cárcel Picota en Bogotá con más detalles. Buenas noches, Claudia. En este momento salen de la cárcel La Picota de Bogotá 9 guerrilleros de las FARC, los primeros beneficiados con el indulto anunciado por el gobierno nacional. Recordemos que el pasado 22 de noviembre el mismo presidente Juan Manuel Santos anunció el indulto a 30 guerrilleros. En simultánea están saliendo de la cárcel del Buen Pastor otras 7 mujeres a quienes les concedieron este beneficio por tener en sus cargos el delito de rebelión. Estas personas serán trasladadas a un sitio de paso donde estarán esta noche en un lugar organizado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Recordemos que 4 de estos indultados irán a La Habana a realizar labores de pedagogía y a informar de la situación de los reclusos en Colombia. El gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, también confirmó que estos serán los últimos indultados y que los próximos se darán en el marco de una negociación de paz con las FARC. Gracias, Joana. Vamos ahora al Palacio de Nariño. Francis Sepúlveda está con el presidente Juan Manuel Santos, que explica de nuevo los alcances del acuerdo de dejación de armas y verificación alcanzado por el gobierno y las FARC en La Habana. Francis. Claudia, así es, muy buenas noches. A esta hora en CMI nos acompaña el presidente Juan Manuel Santos. Presidente, explicar un poco a esta hora a los televidentes de CMI ese reciente acuerdo entre las FARC y el gobierno. Es dejación de armas, no entrega. Hay una controversia también sobre ese tema porque han dicho que van a esconder las armas, que las van a llevar incluso a Venezuela. ¿Qué explicar sobre este alcance? Mire, primero que todo, este es un paso importantísimo dentro del proceso. Es tal vez el paso más importante y más concreto que se ha dado hasta ahora, porque esto no solamente nos acerca al fin de la guerra, sino que vuelve el proceso irreversible. Y lo importante también es que por primera vez las FARC se comprometen a dejar las armas. Dejación, entrega, eso es un problema semántico, es una discusión semántica. Lo importante es que las FARC dan el paso hacia la política sin armas. Y el propósito de todo este proceso es precisamente ese, que dejen las armas, que no estén armados. Esto que van a esconder las armas, mantenerlas debajo de la cama, eso no tiene ningún sentido, eso no es posible. Van a dejar las armas, se las entregan
a una institución internacional, eso está por establecerse, Naciones Unidas va a ser garante de eso, o sea, lo que los colombianos tienen que saber y entender es que se dio un paso muy, muy importante porque las FARC por primera vez dijeron vamos a desarmarnos, y eso es lo importante. ¿Por qué países limítrofes no? Venezuela, Brasil, Ecuador, que son tan amigos de la paz. No, lo que pasa es que en estas situaciones la costumbre en Naciones Unidas es no utilizar países limítrofes, porque pueden presentarse problemas de fricciones en la frontera. Es la costumbre, yo no tengo ningún problema si escoge Naciones Unidas, y será Naciones Unidas quien escogerá de dónde va a absorber los soldados, el personal o lo que necesite para cumplir con su misión, pues nosotros no tenemos ningún problema. Ya hoy el secretario general de la ONU dijo, sí, aceptamos esa solicitud. ¿Qué viene ahora, presidente? Viene ahora la presentación y la discusión en el Consejo de Seguridad, asegurarnos que la resolución que se emita del Consejo de Seguridad sea la resolución que nosotros queremos. Ya tengo la seguridad de los jefes de Estado de que así será, y ahí comienza un proceso en Naciones Unidas, llamémoslo burocrático. Van a escoger cuántas personas necesitan, cómo las van a entrenar, qué tipo de responsabilidades, cómo las van a repartir. ¿Y qué viene a partir de este acuerdo en Cuba, en este momento que están discutiendo los jefes negociadores de ambas partes? Están discutiendo, por un lado, cómo acelerar todavía más las discusiones, y por el otro, cómo dar el paso siguiente en la parte del cese al fuego bilateral y definitivo. Cese al fuego y de hostilidades. Esto es algo muy importante que los colombianos también deben entender. Las Naciones Unidas van a verificar, a monitorear que las FARC dejen totalmente de extorsionar, por supuesto de traficar en droga, la minería ilegal donde están muy metidos. Todo eso, tienen que dejar esas actividades monitoreado por Naciones Unidas, so pena de perder sus beneficios. Esto es un paso importantísimo también para la seguridad de todos los colombianos. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Estas son las aclaraciones que hace a esta hora el presidente Juan Manuel Santos. Sigan ustedes en estudio. Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Muchas gracias, Franci. Feliz noche en el Palacio. Y Naciones Unidas aplaudió la petición del gobierno y de la guerrilla de las FARC de pedirle a este organismo internacional que verifique el cese al fuego definitivo. Por su parte, el Parlamento Europeo pidió a los 28 Estados miembros la creación de un fondo fiduciario para el posconflicto en Colombia. Naciones Unidas confirmó que recibió la carta en donde el gobierno de Colombia le pide una misión para verificar el cese al fuego definitivo con la guerrilla de las FARC. Así lo anunció el portavoz de la Secretaría General en una rueda de prensa. We do welcome the progress that's been made between the government of Colombia and the FARC, and we are trying to support the agreement that they have made with each other. Posteriormente, a través de un comunicado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, confirmó esto y expresó su beneplácito ante la petición. Moon dijo que esta misión puede durar un año, aunque es posible que se extienda si así lo exigen las partes. Por otro lado, el Parlamento Europeo dio luz verde a una resolución en donde pide a los 28 Estados miembros aprobar un fondo fiduciario para el postconflicto. La Cámara valora el esfuerzo político de realismo y perseverancia demostrados tanto por el gobierno de Colombia como por las FARC. El Parlamento busca así financiación para la persecución de criminales de guerra y ayudar a las víctimas en el proceso de reparación, justicia, obtención de la verdad y garantía de no repetición. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia están preparadas para cumplir el mandato de Naciones Unidas y apoyar el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de los guerrilleros de las FARC, que comenzaría con su concentración en 7 zonas del país. Villegas también indicó que con el acuerdo sobre el mecanismo de verificación del proceso de paz ya entró en etapa final. La fuerza pública está atenta al acuerdo sobre el fin del conflicto y a la definición del mandato de Naciones Unidas con las condiciones para verificar el cese del fuego bilateral y la concentración de la guerrilla. Ser coadyuvantes de ese proceso de desarme y desmovilización, dar la seguridad correspondiente, la cooperación a las comisiones internacionales que vengan al país, y para que realmente ese cese al fuego al que podamos llegar
sea también de hostilidades, bilateral y definitivo. Según el ministro de Defensa, los compromisos de las FARC y el gobierno ya no son solo del uno con el otro, sino con Naciones Unidas y la comunidad internacional. No habrá combates, pero tampoco extorsión. Un cese al fuego donde estaremos atentos a dar seguridad, pero donde no habrá tampoco complicidad de las FARC con el narcotráfico o con la minería ilegal. Hoy se conoció un informe del CERAC que señala que en la práctica hay un cese bilateral y que el conflicto con las FARC se detuvo hace 2 meses. Los médicos de la Fundación Santa Fe de Bogotá aseguran que fue un éxito la cirugía practicada al vicepresidente Germán Vargas Lleras para extirparle un tumor cerebral aparentemente benigno. El presidente Germán Vargas Lleras es trasladado a esta hora a una habitación de la clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se recuperará de la intervención quirúrgica a la que fue sometido hoy por los médicos para la resección de un meningioma. La cirugía se realizó con un resultado exitoso, dijo en un comunicado la Fundación Santa Fe de Bogotá. Vargas Lleras, según el reporte médico, se recupera de manera satisfactoria. Va a requerir de varios días de hospitalización y los médicos le recomendaron reposo durante 4 semanas. La cirugía se llama una craniotomía para resección de un tumor ubicado en las meninges. El procedimiento es un procedimiento cotidiano y consiste en la apertura del cráneo, donde se hace una ventana ósea y debajo de esa ventana ósea está la meninge que da el origen al tumor. El tumor se reseca, hay varias técnicas para esa resección gradual del tumor, posteriormente se restituye la ventana por la cual accedemos al tumor y el paciente recuperación quirúrgica. El vicepresidente Germán Vargas Lleras dialogó hace unos momentos con algunos de sus familiares más cercanos que lo ven en excelentes condiciones. Las centrales de abasto reportan alzas de precios hasta del 25% en los precios de tubérculos y hortalizas como consecuencia de la sequía y de las heladas que se registran en varias zonas del país. La papa, uno de los productos más importantes de la canasta familiar, registra aumento de precio. En noviembre pasado, un bulto de papa pastusa se compraba en 60.000. Hoy, ese mismo bulto cuesta 90.000. Por la libra que hace 2 meses se pagaban 600 pesos, hoy cuesta 900. La mazorca sufre la misma, tiene el mismo efecto de la papa, al igual que la habichuela y el frijol. Por su parte, el bulto de mazorca hace 2 meses costaba 80.000 pesos, hoy cuesta 100.000. Otros productos como el lulo o la fresa también se han incrementado en un 15%. Sin embargo, la sequía y más recientemente las heladas en el altiplano cundiboyacense han hecho que hortalizas como la acelga, la espinaca y la lechuga se incrementen en un 15%. Que si la arveja verde se llega a subir, tengan en cuenta la arveja verde seca, que si la papa está muy costosa, pues utilicemos plátano que está llegando en buena cantidad, yuca. Pero el alza del dólar también afecta a la canasta familiar, pues algunas frutas importadas como el durazno y las fresas también se han incrementado en un 20%. Todas las frutas que vienen de Chile y de Canadá, como la manzana verde, roja, la ciruela, el durazno, la uva, pues todos están regidos por la volatilidad del dólar y esto ha tenido tendencia al alza en los precios. Los expertos recomiendan a las amas de casa tener en cuenta que alimentos como la arveja verde, la yuca y el plátano presentan buenos precios en la central de abastos. Y en Medellín algunos corregimientos comenzaron a tener cortes de agua como consecuencia de la sequía que está provocando el fenómeno del Niño. La interrupción de agua inició en varios corregimientos de Medellín. En San Cristóbal, en el occidente, una población de 80.000 habitantes, el nivel de la quebrada La Iguana disminuyó en un 40%. Nos afecta mucho el no tener agua porque imagínese, para uno hacer de comer, para lavar, para todos los oficios necesita agua, el agua es indispensable. EPM hace la interrupción por ciclos que van desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Es una situación que estamos manejando de una manera muy focalizada con esas interrupciones, haciendo una sectorización en la red, de tal manera que a todos los clientes no se les vaya el agua al mismo tiempo. Por ahora se descarta un racionamiento en Medellín, aunque EPM reitera el llamado al ahorro durante el fenómeno del Niño. Y también en el Valle del Cauca los agricultores advierten que en los próximos meses no van a sembrar nuevos cultivos en una extensa zona de ese departamento del occidente del país por falta de agua para el riego. 15.000 hectáreas no serán cultivadas en los primeros 6 meses del año en el norte del departamento del Valle del Cauca. En 7 municipios se ordenó no cosechar ya que no hay agua para el riego. La medida afecta a cultivos de café, piña, papaya, cacao, caña, entre otros. Se le solicitó a los agricultores suspender
por ahora la siembra de nuevos cultivos, ya que las bombas que sacan el agua del río Cauca hacia los canales de riego no están dando abasto y no hay agua para sacar a estos cultivos. Ante esta situación, el gerente de Acuavalle, empresa encargada del suministro del vital elemento en el departamento, ha señalado que se excavarán 16 pozos profundos para extraer agua, pero principalmente para el consumo humano. En el tema de cultivos y todo eso, tener la posibilidad de otro tipo de alternativas de riego como son pozos, etcétera, de manera tal que las fuentes prevalezcan para el consumo humano. Y es que precisamente en el Valle del Cauca hay 15 municipios que en este momento se encuentran en racionamiento de agua. Lo más grave es que no hay carrotanques para transportar el vital elemento y llevarle a la comunidad. Por eso la gobernación le ha pedido la ayuda al ejército. A este complejo panorama en el Valle del Cauca se suma que Cali afronta un racionamiento de agua desde el año anterior en 3 comunas, afectando a 500.000 habitantes. La restricción en el consumo del vital elemento podría extenderse a toda la ciudad en los próximos días. El precio del dólar se disparó en la jornada de hoy, aumentó más de 60 pesos. La divisa se acercó a los 3.400 pesos como consecuencia de la incertidumbre de los inversionistas en el mercado internacional. La moneda alcanzó niveles de 3.407 pesos durante la jornada impulsada por los bajos precios del petróleo que nuevamente marcaron mínimos históricos. Se sumó el nerviosismo de las bolsas de valores del mundo tras el dato negativo de inflación en Estados Unidos que generó un desplome masivo en Wall Street. El dólar cerró con una cotización de 3.394 pesos en el mercado spot. Por cada barril de petróleo exportado que tiene un país emergente como Colombia, están llegando menos dólares. Claramente eso es lo que hace que ante una economía o un mercado que necesita dólares y al llegar menos dólares vía exportaciones por la caída en los precios del petróleo, ello es lo que explica el fuerte incremento de la tasa de cambio. La tendencia podría mantenerse en los próximos días debido a la incertidumbre de los mercados internacionales que no tienen un panorama claro sobre el futuro económico mundial. Por el contrario, hubo contracción en los precios y ello genera muchos planteamientos y muchas inquietudes donde los mercados sienten preocupación por la evolución de la economía americana y ello llevó justamente a la fuerte devaluación de monedas emergentes. En la sesión de este miércoles se negociaron 975 millones de dólares en 2097 operaciones. Las tarifas de Transmilenio en Bogotá y en general de todo el sistema integrado de transporte de la capital aumentarán 200 pesos. Con este incremento, el distrito argumenta que podrá reducir en la mitad el déficit que tiene el sistema de transporte y que podrá financiar nuevas obras. Desde el 3 de febrero, las tarifas del sistema de transporte público en Bogotá aumentará en 200 pesos, el Transmilenio quedará en 2.000 y los buses del SITP en 1.700 pesos. Tenemos estudios que habían planteado la necesidad urgente de ese aumento y ese aumento no se dio en los últimos 4 años. El distrito justificó porque el transporte en Bogotá subió en un porcentaje mayor al del salario mínimo. Analizamos un poco la situación financiera del sistema, que es bastante delicada, la necesidad de garantizar un mínimo de calidad y pues realmente la conclusión es que el sistema necesita ese aumento. Este incremento también es producto del impacto de los colados. Están generando un hueco muy grande a las finanzas del sistema y ese hueco finalmente lo va a terminar pagando el usuario con una mayor tarifa. Los transbordos se mantienen en 300 pesos, los subsidios seguirán vigentes. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de la Vivienda, Luis Felipe Henao, lanzaron un nuevo plan para financiar la compra de vivienda para la clase media hasta por un valor de 231 millones de pesos. El programa Mi Casa Ya, que tiene un subsidio a la tasa, se aplicará para adquirir vivienda nueva entre 93 millones y 231 millones de pesos. Se aplicará en todo el país. El ministro Luis Felipe Henao explica qué requisitos deben tener para adquirir este beneficio. Los requisitos más importantes es querer comprar vivienda, no haber sido beneficiario de un subsidio y que sea vivienda nueva. Y requisitos importantes, pues que no esté reportado, que tenga capacidad de crédito. El presidente Santos asegura que su gobierno así cumple con una promesa de campaña. Prometimos vivienda para clase media con las facilidades y esta es la respuesta a esa promesa, es el cumplimiento de esa promesa. La presidenta de Camacol, gremio de los constructores, destaca que este programa impulsó las preventas y generará un impacto positivo en las regiones. Y el hogar colombiano, que en un momento donde es que dudamos si compramos vivienda, no lo duden, es el momento de comprar vivienda. Con Mi Casa Ya y con este programa, no lo duden, nosotros estamos seguros de que es el momento de comprar vivienda. También fue destacado el impacto en la economía y el empleo con este programa Mi Casa Ya. Puede generar, estimados presidente, del orden de 20.000 empleos adicionales. Estas 50.000
viviendas. O sea que es algo que desde el punto de vista de la política contracíclica del gobierno va a ser muy costo efectiva. La meta es que 50.000 familias sean propietarias de su casa nueva. El Ministerio de Salud alertó por un nuevo efecto adverso que ocasiona el Zika en las mujeres que están embarazadas. El ministro Alejandro Gaviria indicó que aparte de la microcefalia, los bebés que son de mujeres que están contagiadas con el virus podrían presentar el síndrome de Guillain-Barré. La sospecha de casos de microcefalia en hijos de mujeres que tuvieron Zika creció en Brasil y de manera preventiva en Colombia las autoridades mandaron la alerta. Ahora están evaluando el riesgo de que los recién nacidos puedan presentar el síndrome de Guillain-Barré. La característica común de estos pacientes es disminución de la fuerza progresiva que va ascendiendo en las piernas y los brazos. En el país se han reportado 560 madres gestantes, de las cuales 106 ya dieron a luz, 30 menores nacieron sanos, pero 12 presentan la enfermedad. Tenemos 12 casos identificados en los cuales ha habido el antecedente de haber tenido una sintomatología compatible con virus Zika. El Ministerio de Salud indica que hasta ahora alertan de los riesgos del Zika, ya que hasta ahora se conocen. Porque lo que conocíamos en su momento es distinto a lo que conocemos hoy. Hicieron una serie de recomendaciones. Manga larga, pantalón largo, el uso de repelentes, no viajar a las zonas endémicas. Deberían considerar posponer el embarazo, 6 meses, 8 meses. El caso del fallecimiento de una mujer, Rubiela Chivará, en una calle de la autopista norte en Bogotá, llevará a la apertura de varias investigaciones. Por un lado, la Superintendencia de Salud dice que va a tratar de establecer si hubo demoras en la aprobación de una cirugía para tratar la afección cardíaca de esta mujer por parte de su EPS, de Cruz Blanca. Y por otra parte, la Defensoría del Pueblo instaurará una denuncia penal contra los representantes legales de la EPS que atendía a la fallecida. Rubiela Chivará, de 45 años, trabajaba en una exportadora de frutas. Desde principios del año pasado, el médico de Cruz Blanca EPS le dijo que necesitaba una cirugía para corregirle un problema cardíaco. Desde marzo aproximadamente que ya tocaba que operarla. Hasta la cirugía se la programaron para el 6 de enero del 2016. 2 veces le habrían aplazado la intervención. Que ni los asesores no servían, por lo tanto no se podía realizar la operación, pero que no se preocupara. El doctor le escribió en la nota de que quedaba programada para el 12 de enero, pero el doctor no estaba, fuera de eso en el sistema no figuraba como que estaba programada para tal cirugía. Ayer su corazón no aguantó. Fue a preguntar directamente a la clínica a ver qué pasaba y no alcanzó a llegar. En el momento que iba le dio el infarto y ahí quedó fulminantemente. Medicina Legal confirmó que murió por una arritmia cardíaca que le complicó su enfermedad de base. La EPS dijo sobre el caso que emitieron de manera oportuna todas las autorizaciones, pero que le pedirán a la clínica Jorge Piñeros una explicación. Si se establece que existe una relación de causalidad entre la falta de atención y la causación de la muerte, el deceso, podríamos estar hablando de un homicidio culposo. Para la familia y los transeúntes fue indignante que el CTI la dejara muerta en un andén por 6 horas. Existió una falla en la prestación del servicio que las autoridades colombianas y las autoridades distritales tenemos que corregir. Entonces inicialmente la que le había podido salvar era la EPS. Ya la fiscalía la demora, pues indignante, lógico, pero ella pues de todas formas ya no se podía salvar la persona. En cambio la EPS, donde hubiera sido cumplida, lo hubiera salvado. Y el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, reveló que diariamente en Bogotá son reportados 20 casos de levantamientos de cadáveres solo en la capital. Explicó también que muchas veces el alto número de casos retrasa las diligencias para el traslado de los cuerpos hasta esa entidad. Cuando una persona fallece en vía pública por enfermedad u homicidio y personal paramédico confirma su deceso, de inmediato se reporta a la entidad que se encuentre de turno para levantamientos, que pueden ser únicamente la SIJIN de la policía o el CTI de la fiscalía, pues las muertes por accidentes de tránsito las atiende directamente la policía de tránsito. Si es muerte natural, un grupo llamado Quincy de la Secretaría de Salud debe llegar al lugar del hecho para confirmar el fallecimiento y las posibles causas, pero por lo general mientras eso ocurre, la entidad encargada del levantamiento debe ir desplazándose
desplazándose hacia la zona. El director de Medicina Legal explicó que a veces se registran demoras por el alto número de casos. Normalmente las demoras obedecen al elevado número de situaciones de muerte que se deben investigar en Bogotá. En promedio en Bogotá, en 24 horas tenemos entre 16 y 20 casos diarios. Sin embargo, según la policía, en el momento en que murió la mujer ayer, no había otro caso de fallecimiento violento o natural en Bogotá que pudiera haber retrasado las labores. Todos los ciudadanos merecen que se le dé una explicación sobre este hecho. Esto no se nos puede volver a presentar para saber en dónde y quién, qué entidad y qué persona individual fue quien cometió de pronto un error y no permitió que verdaderamente se atendieran las cosas como corresponde. El Gobierno Nacional, a través del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció un paquete de medidas para que el sector pueda mitigar los efectos del fenómeno del Niño. La primera de las ayudas del gobierno es la entrega de 90.000 millones de pesos para los agricultores afectados por el fenómeno del Niño. Los recursos serán desembolsados a distritos de riego y planes de agua con el fin de preservar el área de los cultivos en todo el país. Son 90.000 millones de pesos en 3 líneas exclusivas. Entrega de fertilizantes, inversiones en temas de agua, me refiero a pozos profundos, por ejemplo, para el agua que no está cayendo como consecuencia del fenómeno del Niño por las lluvias, y un tercer rubro que ya llevamos entregados 60.000 toneladas para los ganaderos del país. Por otro lado, el ministerio asumirá las deudas no financieras por 100.000 millones de pesos hasta el 2013 de pequeños y medianos agricultores. Esta es la oportunidad para que no solamente se recuperen ellos, sino que los agrocomercios puedan recuperar esos recursos que se los entregaron en crédito a los productores y nunca los pudieron recuperar y no tenían además ningún respaldo. La compra de la cartera será a través de Finagro, que se encargará del saneamiento del sector. A través del FONSA, el Fondo de Solidaridad Agropecuario que administra Finagro, hagamos una compra de cartera para aquellos deudores que le deben no a entidades bancarias, sino a entidades que prestan para insumos. Cabe recordar que en una primera etapa se apoyó las deudas por 150.000 millones de pesos. La cotización internacional del café cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.357 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.020 pesos y la venden en 3.060 pesos. Un euro cuesta 3.697 pesos con 98 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 13 centavos. El azúcar se transó en 14,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $26 con 55 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 914 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,82% a 1.109 puntos. La acción de dividendo adicional de Preferencial Corfi Colombiana fue la que más subió con una valorización de 3,33% a 31.000 pesos. La acción del Banco de Occidente fue la que más cayó con una pérdida de 6,49% a 36.000 pesos. Veamos qué tiene preparado Alejandra Ortiz en su sección CMI en línea. El 2016 promete ser el año de la realidad virtual con la llegada al mercado de las gafas Oculus Rift, las HTC Vive y las de PlayStation. Y hoy en CMI en línea le presento un innovador traje que pretende llevar la realidad virtual a todo su cuerpo. Tesla Suit es el primer traje áptico completo que permite sentir e interactuar con el mundo virtual a través de un tejido inteligente. Esto es posible gracias a que el traje cuenta con pequeños motores que emiten vibraciones sobre la superficie del cuerpo, con una intensidad que varía dependiendo de lo que ocasione esa sensación en el mundo virtual. El traje viene en dos versiones, una sencilla llamada El Pionero, que cuenta con 16 puntos individuales de respuesta sobre la superficie corporal, y otra denominada El Pródigo, que cuenta con 52 puntos para una experiencia superior. Este nuevo accesorio es compatible con gafas de realidad virtual, computadores de escritorio, dispositivos móviles y consolas de juegos. Tesla Suit le permitirá experimentar la sensación que genera un golpe o toque, el viento, agua, calor e incluso frío, y será utilizado en el campo del entretenimiento para que los fanáticos de los videojuegos vivan con mayor realismo cualquier partida de su juego preferido. Por otro lado, en el campo militar, servirá para que los soldados se familiaricen con la sensación que produce recibir el impacto de una bala.
Tesla Suit está fabricado con un tejido inteligente reforzado con neopreno que permite lavarlo y estará a la venta a partir de septiembre del año en curso. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Y la vida de Juanes será llevada a la televisión en Estados Unidos. Los detalles después de comerciales en un flash. Los espero. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Persiguiendo el Sol. Este es el nombre tentativo que tendrá la serie de televisión inspirada en la vida de Juanes, que se prepara con mucha expectativa en Estados Unidos. Sobre la ciudad, las luces se encienden. La historia contará partes de la llegada del colombiano a Miami en busca de éxito en la industria musical. Aún no se conoce o no se ha confirmado qué actores participarán del proyecto, pero sí se sabe que detrás de la idea está el productor que llevó a la pantalla de ese país la popular historia de Betty la Fea en versión gringa. La banda sonora de la serie será compuesta por el mismo Juan. Y hace pocos minutos terminó en Phoenix, Arizona, un concierto que dio Juanes para los inmigrantes, así que bueno, ahora todo lo que le está pasando. Y tras conocerse su cercanía con el Chapo Guzmán, la actriz Kate del Castillo ya tiene algunas consecuencias negativas en su trabajo. De otro lado, su padre vuelve a pronunciarse sobre este escándalo. No paran los problemas para la actriz Kate del Castillo, ahora son sus empleadores quienes se pronuncian. Netflix preparaba una serie titulada Ingobernable, en la que el artista sería la protagonista. Sin embargo, la supuesta cercanía de ella con el capo hizo que los productores se retractaran y cancelaran de momento el proyecto. A esto se le suman los rumores de que la cadena Telemundo estaría pensando en prescindir de sus servicios. Actualmente Kate participa de la serie telenovela producida por la cadena NBC y protagonizada por Eva Longoria. El otro día estuve analizando la conducta de mi hija Kate y llegué a la palabra temeraria y la busqué en el diccionario. Temerario es una persona que hace ciertos actos sin medir las consecuencias. Medios manitos apuntan a que la misma Interpol estaría dispuesta a buscar a la artista si ella se negara a acudir a declarar en este caso. ¿Estaban buscando? Me van a encontrar. Ella ya sabe perfectamente lo que es decir una mentira. Ella se va a pegar a la verdad. Tendrá que explicar sus nexos con Guzmán y en el peor de los casos sería procesada por lavado de dinero. El actor Jamie Foxx, ganador del Oscar, es un héroe en Estados Unidos, pero ojo, en la realidad arriesgó su vida para salvar a un hombre que estaba en peligro. Como si fuera una de las arriesgadas escenas de acción de sus películas, el actor Jamie Foxx no dudó en salvarle la vida a un joven que había quedado atrapado en este camión que prendió en llamas luego de sufrir un accidente. Hits the window, clear the glass. I climb in and I try to hit his seatbelt, but he's hovered over, so the seatbelt is on him. And so I grabbed the scissors from him, cut the seatbelt, but it's on his neck. So it says it's on my neck. El ganador del Oscar es hoy noticia en Estados Unidos, pues muchos lo llaman el héroe. And when he extends out of the cabin, pull him out, and as we pull him out, within 5 seconds later, the truck goes up. El más agradecido fue el padre del afectado, quien ante los medios de comunicación destacó la heroica acción. De la víctima se sabe que tiene 32 años y que después del accidente recibe atención médica especializada debido a las múltiples fracturas que sufrió en el aparatoso incidente. De la ficción a la realidad le sirvió toda esa práctica. Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central con mucha más información. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bueno, y por fin se pusieron de acuerdo los miembros de la Junta Directiva de Avianca para nombrar el reemplazo de Fabio Villegas. Se trata del barranquillero Álvaro Jaramillo Buitrago, que había estado al frente de la compañía en los 90. Del 91 al 93 fue presidente y entonces queda de forma interina presidente de Avianca Holding, que son 11 aerolíneas en Centroamérica y Suramérica. Buena suerte para él. Mucha responsabilidad. Así llegamos al final de esta emisión de CMI a las 9:30 más CMI. Los espero en la emisión internacional a las 8:50. Feliz noche.